Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a nuestra clase del día de hoy. Es la sexta. Vamos a empezar revisando el desarrollo de este trabajo. El trabajo que fue enviado el jueves de la semana pasada, donde buscamos, voy a prender mi video, donde buscamos revisar, hemos tocado en el primer, así como ver qué tanto ustedes han logrado comprender los conceptos. Espero que responder dicho trabajo. De lo contrario lo pueden hacer, pero no ya carece de significado. Ok, entonces lo que se les pedía era revisar asociación entre la concentración de vitamina C y la sepsis neonatal extrahospitalaria. Eso vamos a abrir los artículos. ¿Lo tenemos? ¿Pueden ver mi pantalla o están viendo el Word? Se visualiza el Word. Solo se visualiza. Ok, voy a cambiar esto para compartirles toda mi escritorio, mi pantalla, para que podamos ver los dos documentos al mismo tiempo. Okay. Ahora estar viendo el PDF, ¿no? Y este es el artículo que queríamos revisar: asociación entre la concentración de vitamina D y la sepsis neonatal extrahospitalaria de aparición tardía. Entonces, la primera instrucción dice: ¿verdadero o falso? El objetivo principal del estudio es describir las características de niños con sepsis neonatal tardía. Vamos a pedirle, José Durán, ¿podrías ofrecerte para dar la respuesta? ¿Es verdadero o falso que el objetivo principal de este estudio es describir las características de niños con sepsis neonatal tardía? ¿Verdadero o falso? ¿Puedes desilenciar tu micro? Ana Paola Arruz. Ana Paola Arruz. Cristian Valdivia. Buenas tardes. A ver, Sí, ¿Cristian? sí, buenas tardes. Buenas Doctora, tardes. sí, acá sí, yo consideré en el examen que el objetivo era falso, la respuesta Correcto. era falsa, pero en las respuestas mencionan que era verdadero, en las Sí, opciones. sí, ahí fue un error en realidad a la hora de yo elaborar el examen, pero eso es falso en realidad. Lo que es, como el título lo indica y como muy bien lo pudiste apreciar a la hora de responder el examen, yo me di cuenta de ese error cuando vi que muchos habían cometido un error en esa pregunta. Efectivamente, el título indica que el objetivo principal es un objetivo más de tipo analítico, ¿cierto, Cristian? Es por eso de que sería falso decir que el objetivo principal del estudio era describir la población. Entonces, en este caso, la respuesta de esto es falso, ¿sí? Porque es equivocado decir que el objetivo principal del estudio es describir las características de los niños con esta patología.
ya que como vemos en el título, ese es el primer mensaje importante que vamos a reforzar incluso todos los días que vamos a hacer la clase, que el título debe representar claramente el objetivo principal del estudio. Por más de que hagan otras cosas, por más de que vemos que sí los han descrito los niños, pero el principal objetivo es determinar si existe asociación entre la vitamina D y la sepsis neonatal. Y eso es lo que debe estar expresado en la introducción. Debe justificar la importancia de encontrar esta respuesta o de alcanzar este objetivo. Vamos a ver, Cristian, tú mismo, el diseño adecuado para alcanzar ese objetivo es... Es un diseño experimental o analítico, ¿no? Correcto, correcto. Efectivamente, para nosotros alcanzar un objetivo de tipo analítico o un objetivo de tipo comparativo que busca asociar una variable a otra o busca determinar diferencias, encontrar diferencias o factores, asociaciones, necesitamos de todas maneras un estudio experimental o analítico. Eso que dice un diseño prospectivo, en realidad se puede alcanzar ese mismo objetivo con un diseño o prospectivo o retrospectivo. Incluso se pueden hacer estudios descriptivos prospectivos, o sea, hacia adelante. Prospectivo se refiere a que yo no voy a revisar información que fue tomada previamente, sino que lo voy a hacer hacia adelante, en el tiempo. Entonces, por ese lado sí necesitamos un estudio con un diseño experimental o analítico. Aquí, si podemos identificar la tercera pregunta, identificar las variables principales del estudio, podemos elegir más de una. Vamos a tratar, claro, en este caso se repiten mucho algunas, pero hay algunos detalles que queríamos repasar en ustedes. Uno, cómo definen la variable importante, en este caso la variable de concentración sérica de vitamina C. Vemos que podría, en algunas opciones, está como nanogramos por mililitro y en otras está en sí no. Entonces, este formato, o sea, por más de que la variable, la concentración sérica de vitamina D en madres y en neonatos son variables de interés, sin embargo, no está siendo registrada de una forma adecuada. Al decir sí, no es correcto. ¿Por qué? Porque la concentración sérica de vitamina, tanto en madres como en neonatos, es una variable numérica. Por lo tanto, se tiene que registrar en sus unidades, ¿no? Eso para empezar, estas dos primeras son las variables independientes porque son las consideradas factor que van a desencadenar en un cierto outcome, en un cierto resultado que en este caso de nuestro artículo era ¿cuál? Era la opción F. Presencia de sepsis neonatal tardía. Entonces, ahí tenemos las tres variables principales. Por acá, en la número C, o en la opción C, dice suplementación de vitamina D. Esto, si bien ellos miden esta variable, no es principal en el estudio. Es una variable que describen como muchas otras, sin embargo, no es una variable principal. ¿Okay? Entonces, veamos acá. Estos enunciados de la pregunta 4 están bastante interesantes y es importante que ustedes sepan diferenciar unos de otros. La idea era aquí seleccionar la opción correcta o verdadera. Entonces, vamos a ir leyendo. La variable dependiente es la presencia de sepsis neonatal. Hasta ahí identificamos dos cosas. Variable dependiente, recordemos, variable dependiente es aquella que yo quiero entender por qué se comporta a veces de una manera y a veces de otra. Porque algunos niños llegan con este problema de sepsis neonatal tardía y otros no. Entonces, esa es la dependiente, la variable outcome, la variable que yo voy a tratar de explicar o conocer.
En este caso, lo que establece esta primera opción es que esa variable es sepsis neonatal. ¿Eso les parece correcto? Manuel Augusto Vázquez. Hola. Hola. ¿Qué te parece Buenas tardes. esa primera premisa? Buenas tardes. La variable dependiente es la presencia de sepsis neonatal. Estamos revisando el artículo de vitamina D. Ya, bueno, yo había marcado, claro, la dependiente sí es Sepsis neonatal, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, ahí está bien, ¿no? ¿no? Pero, ¿qué pasa? Dice, coma, por eso van a comparar el porcentaje de sepsis neonatal en los casos y los controles. Ya, Ahí tenemos un problema, ¿verdad? claro, porque no, o sea, no ese es el estudio comparación del porcentaje de sepsis. Así es. Acá tenemos el problema de que los casos y los controles casos son los que sí tienen sepsis y controles son los que no tienen sepsis. Yo no puedo comparar el porcentaje de sepsis en los casos y el porcentaje de sepsis en los controles porque justamente esa es la variable que diferencia los casos de los controles. En todo caso, habían 100% de casos con sepsis y 0% de controles con sepsis. Entonces, por eso, esta opción no es correcta. Si bien la primera parte es correcta. Luego, la variable dependiente es la presencia de sepsis neonatal. Otra vez estamos bien. Por eso van a comparar el porcentaje de sepsis neonatal en el grupo de neonatos con vitamina D normal, en comparación al grupo de neonatos con vitamina D deficiente. Eso, ¿qué te parece esa opción? Augusto, tú mismo. Bueno, ya eso es algo más completo, sí se va a comparar el porcentaje de sepsis, pero la comparación no solamente abarca con ellos, sino a las mamás también. O sea, no solamente es la concentración de vitamina D en los dos grupos para ver quién está deficiente o no, sino también en sus madres. Correcto, pero en este caso lo que yo quiero, fíjense la forma en que yo voy a frasear esta asociación. Esto dice que voy a comparar porcentaje de sepsis neonatal en dos grupos. ¿Eso fue lo que hicieron? Si vemos por acá nuestro artículo, ¿dónde está? Si vemos por acá nuestro artículo, la forma importante de ellos establecer esa asociación fue, ¿qué es lo que hicieron? De los niños, este es el grupo de niños con sepsis, este es el grupo sin sepsis, las características de las madres de cada uno de los grupos. Esos son para establecer el contexto, pero acá es donde, la tabla 4, es donde vemos el objetivo principal del estudio, que es comparar ¿qué? ¿Qué están comparando? La concentración de ¿qué? Vitamina. De vitamina en ambos grupos, ¿verdad? Entonces, ellos no han clasificado la vitamina como normal o no normal. Lo que hicieron fue que calcular su media. Por eso es que esta no es verdadera, porque no están partiendo los grupos con vitamina D normal y vitamina D deficiente. Eso no lo están haciendo. Están comparando los porcentajes, perdón, los promedios, o medias, perdón, ¿dónde está? Acá, en los dos grupos. Y como tienen dos variables independientes distintas, uno en madres, en neonatos y otro en madres, esta es la concentración de vitamina en ambos grupos, en el grupo con sepsis y en el grupo sin sepsis.
¿no? Y eso es lo que quieren hacer. No están comparando porcentajes, están comparando medias. Esta percepción es definitivamente equivocada, ya que la variable dependiente no es la concentración de vitamina D, es la variable independiente. Y esta, la que está resaltada en amarillo, es justamente la respuesta correcta, porque van a comparar media de vitamina D en niños con sepsis, o los casos, en comparación con los niños que no presentaron sepsis. Y acá también es algo interesante también, pero no hicieron eso. No es un estudio de tipo que quiere revisar el consumo de vitamina D, que lo que está revisando es ver la concentración de vitamina D. ¿Ok? Entonces, veamos la pregunta 5. Un colega plantea la idea de analizar este problema mediante un diseño de cohorte, ya que tiene más rigor científico, evidencia de lo que se pretende afirmar. ¿Qué es lo que se pretende afirmar? Que la vitamina D es un factor de riesgo de sepsis neonatal tardía. Entonces, si yo quiero establecer una hipótesis de que hay un factor condicionante para un desenlace o para una cierta enfermedad, como es esto, ¿no? Vitamina D, concentración de vitamina D, como un factor de riesgo de sepsis neonatal tardía, yo necesito mejor es un estudio de cortes, estamos de acuerdo, porque el estudio que plantearon fue un estudio de casos y controles, porque así lo dice. Sin embargo, sabemos que los casos y controles tienen varias limitaciones. Entonces, por eso un colega dice, bueno, ¿por qué mejor no se hace un estudio de cohorte? Entonces, ¿por qué? Porque es un diseño más riguroso científicamente. Veamos, analicemos las diferencias. Esta pregunta está destinada para hacer un análisis en cuanto a las diferencias de cohortes y casos controles. ¿Ah? Y aquí también hubieron problemas en las respuestas de ustedes. Las vamos a revisar. Creo que también un poco de los problemas es que eran de selección múltiple, pero la idea es que se revisen cada uno de estos enunciados para ver de qué se está tratando la diferencia entre casos y controles y cohortes. Para empezar, ¿ambos son de qué tipo? ¿Qué cosas tienen en común? Un estudio de un diseño de casos y controles y un diseño de cohortes. Vamos a ver. Hay un grupo expuesto y un grupo no expuesto. ¿O correcto? Tenemos aquí un grupo de expuestos y no expuestos y voy a ver en ellos cuánto se expresa la enfermedad. ¿No? Es un estudio de tipo analítico. Son estudios analíticos que buscan asociación entre expuestos en una variable de exposición o una variable de desenlace. Muy bien. ¿Qué otra cosa tienen en común? ¿Alguien se anima? ¿Qué otra cosa tienen en común? En términos de la intervención del investigador. Se supone, bueno, si puedo participar, yo lo planteé o lo entendí como una corte prospectiva, donde a algunos les voy a administrar, en este caso, un suplemento vitamínico, a un grupo le voy a dar y al otro no. Ahí no sería una cohorte. Si vamos a nosotros intervenir una población, sería un estudio de tipo experimental. Entonces, un poco para ahí, habían ciertos detalles capciosos. Pero sí, efectivamente, sí, o sea, para que si nosotros intervenimos a la población, si vamos a darle suplemento vitamínico, como por acá dice, no sería ético solo administrarle suplemento a un grupo y el placebo a otro. Esto sería en un diseño de tipo experimental. Eso sería un ensayo clínico. Entonces, no es un diseño de corte. Por eso es que les preguntaba, ¿cuáles son las cosas similares entre cohorte y caso control? Que ambos son observacionales. Entonces, esta opción B no
aplicaría, si bien es cierta para un ensayo clínico, no aplicaría porque no estamos hablando de un ensayo clínico. Efectivamente, no se podría hacer un ensayo clínico en este caso porque no sería ético solo administrarle suplemento a un grupo y paseo a otro. ¿Está bien? Entonces, por eso es que esta opción no es correcta. No es porque no sea cierto, sino es que no aplica para los cortes, ¿ok? No aplica para los cortes porque ya corte es un estudio observacional en el que el investigador no decide a quién sí y a quién no. ¿Cómo sería un diseño de cohorte en este caso? Sería, yo tengo, por ejemplo, pacientes que llegan a dar a luz, les hago, porque ahí empieza, es una cohorte. ¿Qué significa cohorte? Que es prospectivo. No necesariamente pueden hacer, puede haber cortes retrospectivas, pero hablemos de una cohorte prospectiva en el sentido de que yo estoy tomando los datos después de idear mi estudio. En este caso, para definir una cohorte, es que yo empiezo la recolección de datos sin saber qué va a pasar en el futuro con estos niños. No sé quiénes van a desarrollar sepsis y quiénes no. Eso es lo que define la diferencia cohorte de caso control. La cohorte, yo empezaría hoy mi estudio, hoy ingreso a las mamás, les saco sangre, veo la concentración de vitamina, en los niñitos también, se van a su casa. Yo todavía no sé quiénes van a tener sepsis neonatal tardía. Diferente sería el estudio que hicieron, o es el estudio que hicieron, que es casos y controles, en el que ya saben quiénes fueron casos y quiénes fueron controles. O sea, ya saben quiénes acudieron con este diagnóstico. Y en ellos, ¿qué hacen? Tratar de buscar retrospectivamente la influencia de esta concentración de vitamina, de esta concentración de vitamina D. ¿Se entiende la diferencia? Ahora sí. Entonces, en este caso, en el caso del caso control, hay un problema que se llama el sesgo del recuerdo. Por acá tenemos un sesgo del recuerdo. ¿En qué? ¿En cuáles? En los casos y controles, porque ¿qué es el sesgo del recuerdo? Es un tipo de sesgo en el que las personas con la patología tienden a recordar de una forma distinta de quienes no tuvieron la patología. Es típico en estudios de tipo cuando hay problemas neonatales o problemas al nacimiento, en el que las mujeres o las madres recuerdan de forma distinta si tienen un bebito con algún problema al nacimiento y dicen, es que yo consumí tal medicamento, es que yo me subí a un caballo y tuve este problema. Entonces ellas, por un tema psicológico en el que quieren atribuir una causa a los problemas que se van presentando en el bebé, tienden a recordar más o un poco distinto que las mamás que no tuvieron este problema. Quizás en ellas no recuerdan tanto quizás algunas prácticas que podrían ellas asumir que tienen relación con la patología. Entonces, la opción B no aplica porque esto es para estudios de tipo ensayo clínico. La opción D no aplica porque el sesgo del recuerdo es para cuando no hay temporalidad. O sea, justamente eso es lo que tratamos de evitar con una cohorte. Porque yo les pregunto hoy y todavía no saben, o sea, ambas van a tener problemas de recuerdo igual. No es que unas van a recordar más que otras. Todas van a recordar de la misma forma, porque todavía sus bebés no han tenido la enfermedad. Entonces, si yo les pregunto consumo de vitamina, entonces ellas dirían, ambas se recordarían de la misma forma, porque ambos bebés todavía, o ambos potenciales grupos todavía no han ocurrido. Luego, veamos acá, habrían gastos logísticos y financieros que dificultarían la ejecución del proyecto. Esto casi todos estuvieron correctas. Efectivamente, es mucho más sencillo un estudio de caso control que un estudio corte porque no implica un seguimiento. Y por último,
el CESECA tendría que observar a muchos bebés para encontrar una cantidad razonable de niños con sepsis que permita el análisis. Entonces, por más de que la redacción no suene muy bien, pero hay que entender cuáles justamente las ventajas del caso control. ¿Por qué estos investigadores de este artículo decidieron hacer este estudio para responder esta pregunta mediante un diseño caso control? Justamente porque fortalece la selección y vuelve óptimo el uso de recursos. Porque imaginen que yo estoy haciendo un cohorte. ¿Cómo era el corte? Que yo estoy en una sala de maternidad y a todos los niños empiezo a revisarlos, a ver cuánto tienen concentración de vitamina D, mamás y niños, y los sigo en el tiempo, a ver cuáles presentan, cuántos de ellos presentan sepsis neonatal tardía. Entonces, como no es una patología muy frecuente, yo podría, supongamos, yo no sé cuál es la incidencia de esta patología, pero supongamos que es, no sé, 1 en 100. Yo de 100 niños que yo tamizo o que yo ingreso a mi estudio hoy, solo un casito. Entonces, imagínense la cantidad de niños que voy a tener que observar. Justamente esta es la ventaja de los casos control. ¿Bien? Y por eso la respuesta correcta es A y C. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por acá? Doctora, ¿y por qué no Sí. el sesgo porque habría que preguntarles a las madres si han tomado o no la vitamina? Uh-huh. ¿Ok? ¿Por qué no podría? Entonces, el sesgo, recordemos, el sesgo es un error sistemático, es decir, un error en el que hay un comportamiento desigual que va a impedir una comparación justa. Entonces, ¿cuál es el problema del sesgo del recuerdo? Es que las madres, o sea, teóricamente las madres que tienen un bebito con un problema van a recordar más fácilmente, van a sobreestimar algún consumo o no consumo, alguna práctica o que no tomaron sus vitaminas o a cualquier cosa que ellas piensen que podría atribuir a esta patología. Entonces, ¿y por qué se llama sesgo? Porque ellas van a recordar de forma diferente que las que no tuvieron el, el problema. Supongamos que este estudio se trata de consumo de café. Y como potencial, imagínense que es un factor. Consumo de café como factor asociado a sepsis neonatal. Entonces yo le pregunto a las mamás con su bebito con sepsis neonatal hospitalizado con una vía, yo le digo, señora, ¿usted consumió café en el embarazo? Entonces iban a decir cuántos cafés van a tomar y todo esto. Ellas van a sobreestimar ese consumo de una forma subjetiva, involuntaria. Van a sobreestimar ese consumo de café en comparación con las madres de un niño sano. Entonces, así como hay el sesgo del recuerdo, que en realidad nosotros no lo hemos tocado por separado, hay un montón de sesgos con nombres propios. Hay uno que en este caso estamos hablando del sesgo del recuerdo, pero hay un montón de sesgos con nombres propios, pero lo que tiene que ver es que es desigual, se vuelve injusta la comparación en términos, en relación a ciertos aspectos. En este caso estamos hablando de cómo estamos clasificando el factor. Si el factor lo estoy preguntando por lo que se acuerda de que consumió, ¿no? Ojo que en este caso, en este artículo no hay tanto problema de sesgo de recuerdo porque la variable principal de independiente fue medida, o sea, fue medida objetivamente con un instrumento, con un examen de sangre. Pero si yo también, por ejemplo, la variable de tipo consumo de vitaminas, eso sí tiene que ver el sesgo del recuerdo. Esas otras variables que yo le estoy midiendo en lo que se acuerda. Hay otros tipos de sesgo, por ejemplo, de medición, en las que, por ejemplo, a los casos les mido el factor de una forma y a los controles de otra forma, o sea, lo mido distinto, entonces es un sesgo. Todo lo que es sesgo tiene que ver con diferencias entre ambos grupos que vuelven injusta la comparación o que podrían potencialmente introducir variaciones o diferencias que me hacen imposible una comparación justa. ¿Se entiende?
el cohorte no hay diferencia. O sea, es decir, los mamás de los casos y los mamás de los controles no saben que son casos o controles. Entonces, no está desigual ese recuerdo. Si bien hay problemas con el recuerdo, pero no está desigual entre los casos y los controles. ¿Ya? Vamos acá a la sección de análisis. Lo primero tenía que ver era un tema de atención, porque eso lo comenté brevemente en la clase, pero es una cuestión de atención a la lectura, ¿no? En la sección de análisis estadístico utilizan una prueba para determinar si las variables numéricas deberían ser resumidas con medias o medianas. ¿Cómo se llama la prueba? Acá estaba escrito ahí, pero era para reforzar esto de que todo análisis debe tener una revisión de normalidad, de las variables numéricas si siguen o no siguen una distribución normal. Y acá decía que con la Shapiro-Wilk, que es con lo que ellos buscaron normalidad. A veces no mencionan, a veces no dicen se buscó normalidad con Shapiro-Wilk, a veces solo dicen se revisó la normalidad de los datos numéricos y se analizaron, ¿no?, de esta manera. Pero en este caso es para prestar atención a que siempre debe de haber una cuestión de revisión de normalidad. En las tablas 1 y 2 señalan las diferencias entre los casos y los controles, aparte de la variable exposición, que es concentración de vitamina D. Indica la diferencia de porcentajes de partos por cesáreas en el grupo de casos y en el grupo de controles. A ver. ¿Dónde está partos por cesárea? Partos. Está acá, en la 1 y la 2. Tipo de parto. A ver. Vamos a ver. Carla Pinillos. Sí, doctora. Hola, Carla. A ver, acá lo que queremos revisar es cuál es la frecuencia de parto por cesárea en los casos y en los controles. Acá tenemos la tabla, acá tenemos tipo de parto, ¿no? Sí, sí, normal, Sí. cesárea y los Normal y porcentajes. cesárea. Ajá. ¿Cuánto porcentaje hubo en casos y cuánto porcentaje hubo en controles? Ya, en casos, en cesárea hubieron 29 cesáreas, o sea, el 63%, y 23 en grupo de referencia, que es un 50%. Entonces, ¿en cuál grupo hubo más cesárea? ¿En el grupo de casos o en el grupo de controles? En el grupo de estudio, Correcto. en el grupo de casos. En el grupo de casos observamos más cesáreas que en el grupo de controles. En este caso ellos utilizan esta palabra grupo de estudio y grupo de referencia, pero hablando de una terminología más conocida, entonces el grupo de los casos en los niños que tenían sepsis tuvieron 63% cesáreas, habían nacido 63% cesáreas, en comparación con el grupo de controles solo 50% de cesáreas. Entonces estamos hablando que cuánto más de cesáreas de porcentaje lo podemos expresar que 13% más 13%. de cesáreas, algo así, ¿no? Entonces, acá vamos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces hay dos partes. Uno, lo que encontraron, y después lo que concluimos. Entonces, lo primero dice el 29% en los casos y 23% en los controles. Esto está equivocado porque estos no son porcentajes. Esto eran los son números. Ajá. La cantidad de personas. Así es, entonces eso no está bien. Estaba bien lo que tú habías mencionado, porque estos 29 y ese 23 son los Ns, no son los porcentajes. Entonces, ¿eso es para qué? Para señalarles a ustedes que es muy importante ver qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Y acá siempre los buenos artículos debe de decir, no debe ser difícil darnos cuenta. Entonces ahí dice N y entre paréntesis porcentaje. Entonces, el porcentaje es el que está entre paréntesis. Bien, entonces por eso este no. El valor P es mayor que 0.05. Eso también, eso es correcto. Sí.
63% de casos en los casos y 50% en los controles. Eso también sí está correcto. Lo que es no estadísticamente significativo, ya que el P es mayor que 0.05. Eso también es correcto. Entonces asumimos que la frecuencia de cesárea en los casos y controles sí es similar. Eso también puede ser correcto. Hasta ahí puede ser correcto todo. Pero como les digo, esta revisión no se trata de que está correcto que no, sino que generar en ustedes una actitud más crítica con lo que leen, ¿no? Y entonces, por eso esta me parece que es mejor. Y eso es lo que yo buscaba en ustedes. La respuesta que yo buscaba era esta. Hay un 13% adicional de cesáreas en el grupo de casos en comparación con el grupo control, por lo que podemos decir que la cesárea podría ser un potencial factor confusor en la asociación de vitamina D y sepsis neonatal tardía, a pesar de un P no significativo. ¿Está bien? Karen, ¿tú qué habías contestado? ¿La B o la C? Sí. La C. Hay un La C. 13% adicional de cesáreas en el grupo de casos. Ajá. Ojo que esto también es técnicamente válido. O sea, es real, es verdadero esto. Podemos asumir que hay evidencia estadísticamente significativa y por eso yo digo que podría ser similar. Pero lo que yo quiero hacer mediante este tipo de preguntas es generar esta cuestión, esta crítica, esto de, ¿y si es un potencial factor confusor? Porque en realidad ellos no encontraron un P estadísticamente significativo, pero eso se puede deber a que no calcularon un tamaño de muestra para eso. Entonces siempre hay este potencial problema de confusión residual y sobre todo porque ellos no hicieron un análisis multivariado, que podrían haberlo hecho. La idea cuando uno piensa... Muestra pequeñita también. Sí, pues por eso. Entonces por eso hay que, si bien es interesante el estudio, está muy bien hecho todo, pero nuestra interpretación siempre debe dejar espacio a las limitaciones. Y yo no sé cómo ellos, si es que ellos revisan esto como limitación, que me parece que no, pero sí, esta pregunta trataba de ver que a veces nosotros tendemos a ver qué es estadísticamente significativo, revisamos por acá y vemos, no hay nada significativo, entonces todos son iguales. No, hay que ver los valores. 16% no es tampoco despreciable, ¿no? 16% de que hay más cesárea no es que sea despreciable. Sí, no me parece tan importante, pero en cualquier otro estudio, un poco más de con 100 personas en cada grupo, seguro sí sale estadísticamente significativo. No sé, eso podemos analizarlo en un cálculo de muestra. Vamos a ver las últimas dos preguntas. Revisa cuidadosamente los resultados del nivel educativo de las madres de los neonatos con y sin sepsis y señale si esto es verdadero o falso. En la tabla 2, ¿qué les parece con el nivel educativo? Graciela, Taipe, ¿qué te parece el nivel educativo entre el grupo de las mamás de los casos y de los controles? ¿Tienes micro, Graciela? Pedro. Pedro Aro. Ahí está. Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el nivel educativo en el grupo de los casos y de los controles? A ver, un segundo. No sé si te lo pongo un poco más grande. Dice, El nivel educativo bueno, tiene un P que no es significativo, pero el porcentaje en el grupo de los que son los controles es mejor que en el grupo de los que son los casos. correcto, exacto. Y esto no es tan verlo en una variable que tiene así varias categorías, pero cuando tenemos una variable así categorías, lo que tenemos que hacer es mirar qué cosa es bueno y qué cosa es malo, ¿no? Y como muy bien estás diciendo, si podríamos darle cifras.
por ejemplo, en universitaria, vamos a hablar de la universitaria. Si vemos la universitaria, hay el 15% en el grupo de controles y solo el 6.5% en el grupo de los casos. O sea, en el grupo de controles había el doble, si bien estamos hablando de números pequeños, pero había el doble de mujeres con educación universitaria. Y también vemos, por ejemplo, solo primaria, miren, más de la mitad de las mujeres de los grupos de los casos tenían solo educación primaria o ninguna, porque si sumamos estos dos, en comparación a solo el 36% en el grupo de los casos, de los controles. Entonces, hay 58% de las mujeres del grupo de casos que tenían primaria o menos, en comparación con el 37% casi del grupo de controles. Entonces, la educación, lamentablemente, el nivel educativo es lamentablemente siempre un potencial factor confusor para cualquier asociación. Ojo que también a veces es un confusor, pero a veces está en la línea de causalidad, ¿no? O sea, no necesariamente es que está confundiendo una asociación, sino que sea causa, por ejemplo, de una asociación, ¿no? Por ejemplo, a la cuestión nutricional, al consumo de vitaminas y demás, el nivel educativo puede estar asociado a que haya un mejor consumo de vitaminas en las mujeres con controles en comparación a los casos. Entonces, por eso, ¿qué les parece esta frase de acá, Pedro? El nivel educativo de las madres del grupo control parece ser más alto que el nivel educativo de las madres de los casos. ¿Me parece verdadero o falso? Sería verdadero. Verdadero. Y esto incluso a pesar de que hay un P no significativo. Entonces, ya saben que no solo tienen que estar mirando los P's, sino hay que mirar cómo es eso. Y esta variable sí es bien importante, me parece que es bien importante la diferencia, no es menor. ¿No tiene señal? Doctora, Augusto. una consulta. Con respecto al nivel educativo, bueno, a mí me creó un poco de confusión el tema de que no estaba definido como tal. O sea, si hablamos de que una paciente, una gestante con primaria completa, ya tiene cierto grado de educación, entonces puede entender, por decir, la ingesta de tomar sulfato ferroso, tomar cierto tipo de vitaminas o hacer un control prenatal. Entonces, cuando analicé los porcentajes o las cantidades, tomé solamente el tema de ninguna educación, había en el caso en el grupo de los casos, solo 2, y en el grupo de los controles, 3. Entonces, claro, ahora sí, obviamente, por eso la definición era lo que como no estaba, era lo que me creó un poco de confusión. Ahora, si hablamos de nivel universitario, de instrucción secundaria, bueno, ahí sí, pues, el grupo de los controles ganaba, ¿no? Tenía un mejor nivel de educación. Es correcto esa observación, sí. Efectivamente, hay que pensar no solo si hay diferencias o no, sino en ver qué tan importante, o sea, qué tanta influencia tendría esa diferencia en lo que nosotros estamos diciendo que podría confundir. Es correcto, es correcto. Entonces, no solo hay que ver si es que podría haber una confusión residual, sino en tratar de interpretar cuál es el impacto posible en la validez de las conclusiones del estudio. Acá solo estamos señalando potenciales diferencias, potenciales cuidados que deberíamos tener a la hora de interpretar. Pero lo siguiente que habría que hacer efectivamente es ver qué tan fuerte o qué tanta es la influencia de esas potenciales confusiones o potenciales diferencias entre los grupos que podrían hacernos malinterpretar alguna conclusión. Yo definitivamente, si habría que revisar esto, o sea, tendría que haber estado tocado en la parte de discusión,
que no lo han tocado. Y segundo, podrían haberlo explorado qué pasaría con un análisis multivariado, que tampoco lo hicieron. Pero sí es cierto que probablemente no hay mucha diferencia, porque ¿cuál es en términos de educación, quizás de consumo de vitamina, habría que traer un artículo, ¿no? Usualmente lo que podemos hacer cuando revisamos esto, y tú eres el investigador principal que ha hecho esto, es justificar que esto no debería de tener mucha influencia. ¿Cómo haces eso? Dices, hay estudios que dicen que la educación primaria es igual a secundaria universitaria en términos de controles prenatales y consumo de vitaminas. Sin embargo, más fácil hubiera sido aún ajustarlo. Pero sí, es correcto, ¿no? Señalarlo de esa forma. Y para complementar la respuesta anterior, dice, el valor P de la comparación del nivel educativo de las madres y de los casos y de los controles no es estadísticamente significativo. Sin embargo, esto se puede deber a un escaso poder estadístico para detectar como significativa esta diferencia, y no a que en realidad sean similares estas poblaciones respecto al nivel educativo. O sea, todo lo que estamos hablando acá es de potenciales efectos negativos a la validez de las conclusiones. No estamos afirmando de que invalida el estudio, pero es a la hora de nosotros de leer los resultados debemos de tener eso y tratar de interpretarlo de la manera adecuada y más aún el día que nosotros hacemos análisis estadístico, el día que nosotros estamos diseñando nuestras investigaciones, debemos también atacar estas limitaciones por todos los ángulos. Primero, tratando de establecer cuál es el real efecto potencial que podría tener, buscando referencias, ¿no? Y ver cuál sería la diferencia en secundaria y primaria. Y también se pueden hacer otras estrategias de cómo manejar la confusión entre dos variables, que tiene que ver con análisis multivariado, análisis estratificado, y esas otras estrategias. También análisis pareados, ¿no? Y finalmente, vamos a ver, señale el enunciado que mejor represente su conclusión del estudio. La concentración de vitamina D en los neonatos es un factor asociado a la sepsis neonatal tardía, ya que encontraron que la diferencia en las medias de vitamina D en los casos y controles fue estadísticamente significativa. Y el P, ¿por qué decimos que es estadísticamente significativo? Porque el P es menos que 0.00. Este segundo enunciado también es verdadero, ¿no? La concentración de vitamina D en los neonatos es un factor asociado a la sepsis neonatal tardía, pero está un poco, el enunciado anterior estaba más completo. La diferencia de las medias de vitamina D en casos y controles fue estadísticamente significativa. Acá está un poquito suelta esta idea porque falta decir en quién están las medias de vitamina D, sin madres, podría decir en madres y en neonatos, ¿no? Los neonatos con sepsis tardía tienen un promedio 8.1 menos que los niños sin sepsis. Esto señala que la vitamina D es un factor asociado a la presencia de sepsis, ya que es una diferencia estadísticamente significativa. Esto también puede ser verdadero, ¿no? Porque si restamos acá, vamos a ver en la tabla 4, me parece, acá está. Si restamos estos dos, sale 8. 12.9 menos 21, 8.1. Entonces, este grupo de niños tiene menos 8.1 en promedio que este grupo de niños. Y esto tiene un P no solo menor a 0.05, sino mucho más significativo que 0.05. Entonces, todas estas son verdaderas en realidad. Hasta ahí está resuelto este trabajo individual. Y vamos a pasar antes de, acá,
antes de pasar a nuestro tema de hoy día, comparación de medias, no sé si tienen alguna pregunta. Pasamos a nuestra clase de hoy día. ¿Okay? Entonces, como hemos estado revisando, antes de interpretar las pruebas estadísticas, debemos de revisar los objetivos del estudio, cuál fue el diseño para alcanzarlos, si hay coherencia con eso o no, qué les voy a considerar, las variables dependientes, las independientes, cómo las voy a medir, ¿no? Por eso habían algunas preguntas ahí, si era respuestas sí o no, o respuestas de concentración, ¿no? Porque de esto va a depender la prueba estadística que voy a usar. Voy a comparar grupos, ¿cuántos grupos? ¿No? Y esto poco a poco lo vamos a ir revisando y cada prueba tiene sus particularidades en cuestión a esto. Entonces, esta lógica de las pruebas estadísticas es algo que vamos a repetir y que es aplicable a todas las pruebas que vamos a revisar. Entonces, las pruebas estadísticas son cálculos matemáticos que nos dan como resultado un valor P. Se basan en el rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. Entonces es importante que nosotros entendamos, o sea, el objetivo principal de revisar cada prueba estadística es que ustedes identifiquen bien cuál es la hipótesis nula asociada a cada prueba. Porque si ustedes entienden eso, van a interpretar sus resultados. O sea, cada prueba estadística se basa en el rechazo o no rechazo de una hipótesis nula. ¿Y eso de qué depende? De qué tan grande o pequeño es el valor P. ¿Verdad? Entonces, para cada prueba estadística le corresponde una hipótesis nula. Entonces, hoy día, que vamos a ver comparación de medias, vamos a revisar la primera prueba para comparar medias. Justamente se trata de algo similar a lo que hemos revisado en el artículo de vitamina D. ¿Qué están haciendo ahí en ese artículo o en ese estudio? Justamente están comparando las medias ¿de qué? De vitamina D en neonatos, también comparan en las madres, pero ¿en qué? En dos grupos. En el grupo casos, que serían los niños con sepsis, y en el grupo controles. Entonces están comparando medias. Es una prueba estadística paramétrica. Vamos a ver que existen dos tipos grandes de pruebas, las pruebas paramétricas o las pruebas no paramétricas. Hoy también vamos a revisar unas pruebas no paramétricas para comparar medias o comparar variables numéricas. Pero la prueba TED-Student es una prueba paramétrica. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque necesita ciertos supuestos. Las pruebas paramétricas necesitan supuestos que se deben de cumplir. Estos son distribución que siga una distribución normal o N grande. N grande se dice más de 30. Hayan muestras independientes o pareadas. Esto no es un supuesto, pero es una especificación. Hay una prueba T para muestras independientes, hay una prueba T para muestras pareadas. ¿Cuál es la diferencia de esto? Tiene que ver con, por ejemplo, muestras independientes, es lo que hemos visto hoy día en ese estudio de vitamina D, porque los grupos que voy a comparar son independientes. Los casos son independientes que los controles. Pero si yo hago un estudio pre y post, en el que el mismo niño veo qué pasa con su variable antes y después de cierta intervención, ahí los grupos que voy a comparar no son independientes, son relacionados o pareados. Entonces de esto depende, o sea, esto se refiere a este supuesto o esta especificación. Y el otro supuesto en la prueba T es que la varianza de estos dos grupos sean iguales. La varianza, recordemos que es una medida de dispersión de la variable numérica. O sea, qué tan variables son los datos. Si yo tengo una distribución de datos muy concentrados, estoy hablando con una varianza pequeña, o si tengo datos que varían mucho entre sí, estoy hablando de una varianza más amplia. Y en la prueba T, ambas muestras, o ambos grupos que voy a comparar tienen que tener varianzas similares. Y para eso es una prueba estadística.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la prueba T-Student? Va a comparar medias de dos grupos. Eso también es importante. Si fueran más de dos grupos, no puedo utilizar la prueba T-Student. ¿Y qué es lo que va a poner a prueba? Esto. La media de un grupo es diferente a la media del otro grupo. Que es lo mismo que decir esto de acá. La diferencia de las medias es mayor a 0. Si digo que dos medias, si yo las resto entre sí y me da un valor que es diferente de 0, entonces yo podría decir que son diferentes las medias. En cambio, si ese valor es muy cercano a 0, yo digo que no hay diferencias. La variable, también yo puedo decir que la variable x está relacionada a la variable y o asociada. La variable y es la numérica y la x es dicotómica. Entonces, veamos acá, vamos a resumir todo esto que acabamos de decir acá con palabras y lo vamos a usar acá en términos más matemáticos, expresiones más estadísticas, matemáticas. La hipótesis nula. Se resume el texto así como H0. ¿Cuál es la hipótesis nula de la T-Student? Es una sola en realidad, pero yo tengo distintas maneras de escribirla. La hipótesis nula es que la media del grupo A es igual a la media del grupo B. También es lo mismo decir que la media del grupo A menos la media del grupo B es igual a 0. También puedo decir que la diferencia de las medias es igual a 0. Recordamos el estudio del trabajo individual que hemos revisado. Decía que el grupo de los casos, es decir, los niños que tenían sepsis neonatal tenían menos 8.1 nanogramos por decilitro en promedio, en comparación a los que eran controles. Entonces, la diferencia de la media de los casos, la media de concentración de vitamina D en los neonatos de los casos, menos la vitamina D en los controles, era igual a 8.1. Y la prueba T-Student me va a decir qué tan diferente, o si lo puedo decir, si es diferente a 0 o no. Qué tan diferentes son esos valores de 0. Entonces, la hipótesis alterna son el complemento exacto de las nulas. Es lo mismo que decir la media A del grupo A es diferente que la media del grupo B. Las diferencias es diferente de 0, ¿no? Y esta otra manera de representarlo con este delta. Entonces, si entendemos la hipótesis nula de la prueba T-Student, sería para nosotros fácil interpretar cuál es la conclusión a partir. Entonces, todas pruebas, en este caso vamos a hablar de la prueba T-Student, pero toda prueba estadística se le calcula un estadístico, es decir, un valor mediante las fórmulas, esas fórmulas que a nadie le gusta conocer, pero le calcula un número, se le llama un estadístico, en este caso se llama estadístico T. Ese estadístico nace de una fórmula, ¿ya? Que en realidad ustedes no la tienen que aprender, pero tienen que entender cuál es la lógica atrás. Lo que hace es que resta la magnitud de la diferencia entre esas dos medias y lo pone en relación a su variabilidad. Si es muy variable, los valores son muy variables, entonces esa diferencia necesito que sea mayor para que en relación a esa variabilidad tenga más significancia, ¿no? Y este estadístico T, calculado en base a esa fórmula, es lo que se contrasta contra y se traduce en un término que todos entendemos, a esta moneda que nosotros todos entendemos, que se llama el valor P. El valor P, a todo estadístico se le tiene asociado un valor P. Entonces, por eso nosotros es fácil, ¿no? Porque lo que hace la estadística en este caso es convertir todas las interpretaciones en una moneda que todos entendemos que se llama el valor P. Lo que dice de que si yo encontrar una diferencia igual o más grande que esta, se deba solo por el azar. A mayor el estadístico T, más extremo es la diferencia observada. Y es más pequeño el valor P. Vamos a ver si vemos cosas más prácticas. Hizo un estudio, se quería comparar los puntajes de matemáticas entre mujeres y hombres. Un estudio encontró que los hombres tienen mejores aptitudes para las matemáticas que las mujeres. Entonces, vamos a ver
cómo llegan a esa conclusión. Entonces, primero, ¿qué diseño plantearíamos para este problema? Lo que quiero es demostrar que el puntaje de matemáticas en mujeres y en hombres es diferente y en hombres es mejor, ¿no? El rendimiento en matemáticas. ¿Cómo sería el estudio? ¿Sería prospectivo? ¿Sería retrospectivo? ¿Qué sesgos introduciría cada diseño? ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Cómo la voy a medir? ¿Qué prueba de matemáticas le voy a hacer? ¿No? Todo esto es previo a la interpretación de la prueba estadística. En este caso, vamos a usar el puntaje SAT, es el puntaje que usa Estados Unidos para entrar a las universidades en un examen general estandarizado que se llama SAT. Tiene la parte de matemáticas y de lenguaje y estamos hablando de la de matemáticas. ¿Cuántos grupos voy a comparar? 2, mujeres y hombres. Y acá están los resultados. Es ilustrativo toda esta información que estamos revisando. Tenemos el grupo de mujeres, son 30 mujeres, el grupo de hombres, 30 hombres. Este es el puntaje promedio o la media del puntaje SAT en las mujeres y acá tenemos la media del puntaje SAT en los hombres. ¿Quién tiene mejor puntaje? ¿Hombres o mujeres? Vemos en términos absolutos de valor, el promedio en hombres parece ser mayor que el promedio en mujeres. Pero acá recuerden que nosotros también siempre debemos interpretar qué tan variable es este valor de mujeres. Entonces decimos que el puntaje, el promedio es 416 y la desviación estándar es 81. Y en los hombres es 436 y la desviación estándar es 77. Entonces, lo que nos va a ayudar la prueba estadística es valorar todo esto en una fórmula. El N, el promedio en cada grupo y la desviación estándar de cada grupo. Y al valorar todo esto mediante una fórmula nos va a arrojar un valor P, que nos va a interpretar, ayudar a decidir esto. La hipótesis nula es que el puntaje en mujeres es igual que el puntaje en hombres. Entonces, si me sale un P muy estadísticamente significativo, yo digo que esto lo rechazo esa hipótesis nula. Entonces me quedo con la hipótesis alterna de que son diferentes los puntajes. Entonces, la palabra secreta de hoy día es son diferentes, existen diferencias. Entonces, todo lo que nos va a ayudar a interpretar es que si hay o no hay diferencias en lo que yo estoy comparando. Acá tenemos una curva verde, que son las mujeres, y una curva roja, que son los hombres. El eje X es el puntaje de matemáticas del SAT. Por eso es que los hombres están más hacia la derecha, porque datos hacia la derecha son mayores que datos hacia la izquierda, ¿no? Y vemos que la diferencia, acá, en lo que hemos observado, tenemos una diferencia de 20 puntos entre los dos. Este es el promedio de las mujeres, ese es el promedio de los hombres, y la diferencia entre ambos es 20, que está representado por esta rayita acá, 20. Pero fíjense estos dos escenarios diferentes. O sea, sigue siendo la media igual en estos grupos, en este de aquí y en este, pero la variabilidad es menor en este grupo de acá. ¿Dónde es para ustedes más fácil identificar que son diferentes los grupos? ¿En el primer escenario o en el segundo escenario? ¿Dónde sería más fácil identificar que hay diferencias entre los grupos? Vamos a ponerle acá, hay un escenario A, escenario B. ¿En cuál de los dos escenarios
podrían ustedes más fácil identificar que ambas poblaciones son diferentes. En el grupo B, ¿no? En este escenario B, porque vemos que a pesar de que la media es igual, al ser menos variable, al ser más concentrados, más agrupaditos los datos de estas dos poblaciones, es más fácil diferenciarlas entre sí. A diferencia de en el escenario A, donde estos datos son más dispersos, hay más dispersión, entonces no puedo afirmar tan fácilmente que sean poblaciones diferentes. Y en el caso C, tenemos una dispersión amplia, pero claro, ¿qué pasó? Se amplió también la diferencia entre los promedios. Entonces, lo que nos hace la prueba T es nos pone todo esto en consideración. La magnitud de la diferencia, los promedios de que estamos hablando y qué tan dispersos son entre sí, para ver si podemos afirmar que son diferentes o no. Entonces, con todos estos datos, la prueba T calculó un estadístico que se llama el estadístico T, que es 0.98. Como les he dicho, la estadística lo que nos da que a este estadístico le aplica una distribución T y le asocia un valor P. El valor P de esta comparación es 0.33. Y esto en términos de nuestro punto de corte 0.05, vemos que es mayor a nuestro punto de corte, por eso no estamos contentos con eso y no podemos descartar que esa diferencia se deba solo por el azar. En realidad esas poblaciones son iguales, entonces decidimos que no podemos rechazar la hipótesis nula de que eran iguales. Entonces, la diferencia observada de 20 puntos puede deberse solo por el azar. No podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad, que los puntajes son iguales. No existe evidencia estadísticamente significativa para decir de que los hombres son mejores en matemáticas. Ese fue el primer caso ilustrativo. Interpretación. Los hombres tienen igual desempeño que en matemáticas, eso es lo que hemos concluido. El sexo no es un factor que determine el desempeño en matemáticas. Todo esto son interpretaciones de lo que acabamos de ver en la prueba estadística. El sexo no está asociado al desempeño en matemáticas. Sin embargo, recordemos que ahorita estamos solo interpretando el error alfa, que está asociado al valor P. Pero nosotros recordamos que existía lo que se llamaba el error beta o el error tipo 2, que lo podíamos cometer justo en una situación como esta, donde nosotros decimos que no hay diferencia cuando en realidad sí las hay, en el que nuestra alarma de fuego no se ha prendido, pero sí hay un incendio. ¿Y de qué depende eso? Del tamaño de muestra. Entonces, acá yo les hice, déjenme sacar esto acá, con el EPIDAT les hice un cálculo de poder estadístico. Un momentito. A ver. Ya. Voy a cerrar este acá, que no puedo ver. Acá. Entonces, acá tenemos los mismos datos. Ponemos acá cálculo de muestra en el EPIDAT para medias independientes. ¿Por qué puse independientes? Porque las mujeres y los hombres no tienen nada que ver entre sí, son muestras independientes en el que las varianzas son distintas y estoy poniendo cuáles son las varianzas, 81 en un grupo y 77 en otro grupo. Esas varianzas salen de aquí. Y la razón, y el nivel de confianza es 95% y la razón entre las muestras es 1, es decir, que hay igual número de mujeres, igual número de hombres. Entonces, una diferencia de esta magnitud, de 20, una diferencia de 20,
necesitaría 247 mujeres y 247 hombres para obtener una potencia de 80%. Entonces, en realidad, ese estudio de 30 personas en cada grupo, y que yo dije que son iguales los puntajes, podríamos estarnos quedando corto en poder estadístico. Por eso hice un pequeño cálculo de muestra para este escenario, y me dice que para este escenario y tener una potencia de 80% debería de tener al menos 247 cada grupo. Entonces, esa ausencia de diferencia o ese P muy grande no podría descartar que se deba por un bajo poder estadístico. Entonces, vamos a los supuestos de la prueba T. Tiene 3 condiciones para poder hacer la prueba T. Que la variable dependiente sea normal, que las muestras sean independientes y que las varianzas sean iguales. Por eso es tan importante eso, por eso les hice notar que había una prueba estadística para ver qué tan normales o no normales son los datos, porque si no fueran normales, si no siguieran una distribución normal, no podría utilizar la prueba T. Tendría que utilizar una de las pruebas no paramétricas. Sobre las muestras independientes y las varianzas iguales, eso no es que sean supuestos, sino que son especificaciones para la prueba. O sea, yo tengo que indicarle al programa estadístico que me aplique una prueba T para muestras dependientes, si es que no son. Igual, ¿no? Tendría que decir que la varianza no son iguales y señalarlo. Pero a lo que quiero ir con esto es que la prueba T no es que es general para todo, se tiene que adaptar a estas situaciones, estas situaciones que vamos viendo. ¿Por qué? Porque cada especificación nos va a modificar pequeñas partes de esta variabilidad entre los grupos, o sea, qué tan variables son los valores dentro de cada grupo. ¿No? Veamos acá. Esta distribución es mucho más dispersa que esta de aquí. Vemos que este grupo es más concentrado en una varianza menor, más pequeña que este, que es más amplia. La distribución es más amplia. ¿Sí? Entonces yo tengo que señalarle a la prueba estadística que no los tiene que considerar como si fueran iguales, sino que esta tiene su varianza y esta tiene otra varianza distinta. Pasamos entonces a la segunda que vamos a revisar hoy día para comparar medias, que es ANOVA o análisis de varianza de una vía. La prueba T es una especie de ANOVA, o al revés, el ANOVA es una especie de prueba T. ¿Por qué decimos eso? Porque la prueba T compara medias de 2 grupos y la ANOVA compara también medias, pero no solo para 2 grupos, sino para más de 2 grupos. Entonces, la limitación de la prueba T es que no puede comparar más de 2 grupos. Solo 2 grupos es en T. Y ANOVA sí puede comparar en 2 grupos, pero también en más de 2 grupos. Imaginemos un hipotético de un RCT o un ensayo clínico randomizado, aleatorizado y controlado. Aleatorizamos 33 sujetos a 3 grupos. Esos son los 3 grupos. 1, 2, 3. El grupo placebo, un grupo con suplemento de calcio alto y un grupo con suplemento de calcio normal, vamos a llamarlo. 800 miligramos en este grupo, 1500 miligramos en este grupo, y en este grupo no tiene ningún suplemento de calcio. ¿Sí? Y son 3 grupos. Al ser 3 grupos, ya no podría usar prueba T, tendría que usar prueba ANOVA. Pregunta, ¿cuál es el outcome? ¿Cuál es la variable dependiente o resultado? En este caso se trataba de un estudio para ver el suplemento de calcio cómo influía en la densidad ósea vertebral. Se compararon los 3 grupos después de un año de tratamiento. Se asumen que todos empiezan con la misma densidad.
Y acá tenemos los resultados. Vemos en el eje X, tenemos los tres grupos, el grupo placebo, el grupo 800 miligramos y el grupo 1500 miligramos. En el eje Y, usualmente la variable dependiente siempre está en el eje Y, tenemos la densidad ósea, que es una variable numérica que se mide de esta manera, gramos por centímetro cuadrado. Y vemos esta cruz de acá es el promedio. Y esta rayita es la media. O sea, esta cruz chiquitita negra es la media y esta rayita es la mediana. Vemos que el grupo placebo tenía aproximadamente un promedio de densidad ósea de 0.9, que es bastante parecido a este grupo de 200 miligramos. Y tenemos este grupo de 1500 miligramos de calcio que parece tener un promedio mayor de densidad ósea. Así, a ojos de buen cubero, vemos que estos dos grupos son bastante similares. Por ahí podríamos quizás interpretar, vamos a ver qué nos dice la prueba estadística, que este último grupo es diferente. En términos de variabilidad, vemos que la variabilidad es qué tan anchos son estos bigotes, son más o menos parecidos, pero en este grupo vemos que hay un sesgo hacia la derecha, es decir, los valores superiores de densidad ósea en este grupo son más extremos, hay como que más outliers acá. Por eso vemos que no está simétrica la distribución. Podría ser eso un problema para el análisis. Pero vamos a asumir que todo funciona bien. Entonces, si aplicamos la prueba NOVA, la pregunta en términos estadísticos sería: ¿existen diferencias en la densidad ósea vertebral en los tres tratamientos? Siempre recordar que tenemos que revisar estos supuestos, o sea, no solo supuestos, sino estos preacuerdos o predeterminantes que tenemos que resolver. Los supuestos del análisis de varianza son similares a la prueba T. Tiene que ser distribución normal, las varianzas deben ser iguales y los grupos independientes. Y la pregunta que podríamos hacernos es: ¿por qué en vez de hacer un análisis de varianza o una NOVA, por qué no hacemos tres pruebas T? Tendríamos que comparar el grupo 1 contra el grupo 2, grupo 1 contra el grupo 3 y grupo 3 contra el grupo 2. También podría ser. Pero hay el problema de las múltiples comparaciones. Cada vez que yo hago una prueba estadística, debería de ir afinando mi valor P, porque en términos así del azar, el azar podría jugarnos a favor, y mientras más pruebas estadísticas hago, más probable es encontrar algo que salga significativo. Entonces, ese es el problema de las múltiples comparaciones. Y esto es la lógica atrás de la prueba de ANOVA. Primero, la hipótesis nula de ANOVA es que hay igualdad de medias. La media 1 es igual de la media 2 y es igual de la media 3. Y la hipótesis alterna es al menos una de las medias es diferente que el resto. Es una prueba global. No nos dice cuál de estas medias es la diferencia. Solo nos dice que al menos una es diferente. Y en este caso, así como hablamos del estadístico T para la prueba T, en la prueba de ANOVA hablamos del estadístico F. Lo que hace es ver la variabilidad entre los grupos versus, y lo divide entre la variabilidad dentro de los grupos. ¿A qué nos referimos con esto? La variabilidad dentro de los grupos es cada grupo cómo varía entre sí. O sea, el grupo placebo varía en este rango, el grupo de 800 miligramos varía en este rango y el grupo de 1500 varía entre este rango. Esa se llama la variabilidad dentro de cada grupo. Y eso, que tan variable es, yo lo voy a hacerle el contrapunto con la variabilidad entre cada uno de estos grupos. O sea, qué tanto distinto es este contra este. Qué tan distinto es este contra este. ¿Sí? Y al relacionar ambas variabilidades, yo podría decir qué tan significativa es la diferencia entre ellos. ¿No? Y acá tenemos los estimadores puntuales de cada uno de los grupos.
la media en el placebo, la media en el grupo de 800 de calcio y la media en el grupo 1500. Ahí tenemos cuántos en cada grupo habían, el N, y las desviaciones estándar en cada grupo. Entonces todo esto lo meto a mi fórmula y me dice, me va a dar un valor P para ayudarme a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula o no rechazarla. ¿Cuál era la hipótesis nula? De que todas las medias eran iguales. Si yo encuentro un P pequeño, un P muy pequeñito, menos a 0.05, yo digo rechazo esa hipótesis nula de igualdad. La hipótesis nula que yo quiero rechazar es la de igualdad. Y que nos saca que el valor P asociado a este estadístico F es 0.01. El valor P es 0.01. Es un valor P muy pequeño, es un valor P menos que 0.05. Por lo tanto, yo rechazo la hipótesis nula de que hay igualdad en las tres medias. Y digo que al menos una de las medias es diferente. ¿No? Entonces, no nos dice, o sea, nos dice que hay diferencias en una de ellas, al menos una, pero no nos dice cuál. Pero nosotros fácilmente podemos identificar cuál era la que estaba distinta, ¿no? Era la del grupo de 1500. ¿No? Ahí lo tienen. Hay otra manera, o sea, hay una manera estadística de determinar cuál es la diferencia entre ellas, que es una prueba que se llama corrección de Bonferroni y te dice cuál es la media diferente. Y lo que hace es, no es que es una prueba estadística, sino lo que hace es corregir los valores P para que se considere esas múltiples comparaciones. Esas múltiples comparaciones que yo les decía, la 1 contra la 2 contra la 3 y la 3 contra la 1, son 3 P's en vez de 1, entonces ahí estamos un poco jugando al azar y por eso debemos de corregir eso con el ajuste de múltiples comparaciones de Bonferroni. Entonces, hasta ahora, vamos, hemos revisado, y este tipo de cuadros los vamos a revisar a lo que queda del curso, en el que tenemos acá las variables dependientes, numérica continua, y cuántos grupos. A ver si tenemos, en este caso, son dos grupos o dos o más grupos. Si utilizamos dos grupos, es la prueba T, y si fueran independientes y si fueran relacionadas, es la prueba T variada, ¿no? Si fueran dos o más grupos, es ANOVA, y si son con medias repetidas, se hace esta especificación que es ANOVA para medias repetidas. Y también hay la otra opción de que si yo quiero correlacionar una numérica continua con otra numérica continua, es un predictor numérico, es decir, dos variables numéricas, que necesitamos usar este tipo de pruebas. ¿Qué pasa si no hay distribución normal y n es pequeño? Puedo usar las pruebas no paramétricas. Y tengo estas opciones. Tengo la prueba Udemann-Whitney, que es la más conocida, porque es el análogo de la prueba T. La Kruskal-Wallis, que es cuando tengo más de dos grupos. Y tengo la Wilcoxon, que es cuando es pareada. O sea, cuando es un pre y post. Veamos este otro ejemplo. Estudio de pérdida de peso. 10 sujetos de estudio fueron aleatoriamente asignados a una dieta 1, 10 sujetos a una dieta 2. El grupo 1 perdió esta cantidad de peso, un promedio de 34.5 libras, y el grupo 2 perdió un promedio de 18.5 libras. Quiero ver si esta pérdida de los grupos es igual o no es igual. ¿Hay igualdad en lo que pierde cada grupo o no? Podríamos concluir que la dieta 1 es más efectiva porque perdieron en promedio más que el grupo 2. Pero podemos hacer una prueba estadística para ayudarnos a decidir. Acá podemos ver un histograma en el que el X vemos la distribución
los valores de cómo van perdiendo peso, y acá es el porcentaje de personas que presentaron esos valores. Entonces vemos que como el 30% perdieron 10 libras, el 30% perdió 20 libras, uno por ahí que otro 30, y ahí están más o menos cómo van la pérdida de peso. La media de la pérdida de peso en la dieta 2 fue menos 18.5 y la mediana menos 19. Tenemos en la dieta 1. Vean la dieta 1. Casi todos perdieron menos de 20 kilos, de 20 libras, pero hubo uno que perdió un montón de libras. ¿Y qué me pasó? ¿Qué hizo esto? Vemos que hay un outlier, hay un dato extremo que me desvía mal la media, me la trae, me la jala para ese lado y me representa dónde está el promedio de o la tendencia central de esta distribución. Porque vemos que la mediana está mejor representando el centro de esta pérdida de peso que esta media de 34 sería por acá, ¿no? Entonces tenemos un problema, no podemos usar la prueba T porque la prueba T compara medias y la prueba media estamos viendo que está mal representando esa tendencia central. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la prueba no paramétrica. En este caso, podemos usar la prueba Udemann-Whitney. Porque estos dos grupos, de dieta 1 y dieta 2, no están relacionados. Acá tenemos lo que hace la prueba Udemann-Whitney o las pruebas no paramétricas. Lo que hacen es, en vez de ser comparación de medias, comparan las medianas. Y las medianas las comparan, no compara la mediana en sí, pero compara los rangos de cada ubicación de peso. Vamos a ver si logramos entender a lo que me refiero. Entonces, estos son los datos de la dieta 1, estos son los datos de cuánto perdieron cada individuo en la dieta 2. Y se le asigna a los dos grupos, se le asigna un orden. Entonces, lo que va a comparar la prueba no paramétrica son los números del orden, no el valor en sí. O sea, la posición. Entonces, si yo los ordeno, acá están todos los lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7 está acá, porque entre 5, perder 5, se salta en la dieta 1 a perder 11 kilos, pero entonces acá está la posición 7, la posición 8, acá está la posición 9, 10, 11, 12, 13, acá, 14, 15. Entonces vemos que en las posiciones de rangos, vemos que lo que hace la prueba estadística no paramétrica es no considerar el valor en sí, de cuánto perdieron, o sea, no considera este menos 30, no considera este menos 4, este 0, este menos 4, porque algunos ganaron peso acá, sino que lo que hace es valorar la posición que ocupan dentro de todos los datos. Y suma esos rangos. ¿Cuánto suma los rangos o el número de orden en la dieta 1 y cuánto suma en la dieta 2? Y eso es lo que calcula el valor P para eso. Entonces, ¿qué dice? Que sí hay una diferencia estadísticamente significativa entre la suma de estos dos rangos. ¿Y cuál es mayor? ¿La dieta 1 o la dieta 2? Vemos que hay más pérdidas en este grupo, porque 137, si yo sumo las ubicaciones de estas pérdidas, mira, la suma de estos rangos es 137, en comparación a 73 en este grupo 1, de la dieta 1. A pesar de que la media se me distorsionaba un poco con este valor extremo. Por eso es tan útil las estadísticas no paramétricas. Veamos acá antes de ir al taller.
¿Se acuerdan que teníamos esto de acá? Este era nuestro ejemplo. Listo. Acá, ¿no? El grupo 1 había perdido 34 libras, el grupo 2 18. Y si yo usaba una prueba T, probablemente me decía que este grupo era mayor, pero en realidad era todo lo contrario. Este grupo es mayor porque estos datos estaban, o esta media estaba mal representando, estaba distorsionada por ese dato extremo de que había un individuo que había perdido 300 libras. ¿Está bien? Yo creo que vamos a dejar el taller para la próxima porque hemos tenido bastante contenido hoy día. Empezamos temprano. Empezamos temprano. No sé si tienen alguna duda sobre, hemos revisado la prueba T, la prueba ANOVA y las pruebas no paramétricas que comparan en realidad posiciones, no comparan medias ni medianas, comparan las posiciones de cada valor para tratar de mejor representar las diferencias entre los grupos en poblaciones que no siguen una distribución normal o en distribuciones sesgadas, en distribuciones que tienen poca cantidad de muestra, que no podríamos usar ni la prueba T ni la prueba ANOVA. Una pregunta. Les pido por favor para los que no han llenado su trabajo individual que lo hagan porque de ahí va a salir la nota, la calificación, para que puedan acceder a su certificado. Ahora, en breves momentos, voy a colgar la pregunta de hoy día, donde voy a preguntarles cuál fue la palabra secreta del día, o la palabra del día, que la dije al comienzo. Ya para la semana que viene, mejor para el jueves, estamos todavía martes, para el jueves vamos a revisar la prueba de chi cuadrado y vamos a hacer el taller de comparación de medias de hoy día y también la comparación de porcentajes que tiene que ver con chi cuadrado. Si no tienen preguntas, entonces nos despedimos por hoy día. Por favor, cualquier consulta o duda, saben que siempre estamos dispuestos a ayudarlos en lo que necesiten. Me pueden escribir por el chat o por correo electrónico. Damos entonces por concluida la clase. Que tengan buenas tardes.